segundo encuentro de conversaciones entre sonatas con los maestros José Luis Yuri, Fernando Albinarrate y Aitana Kazumi. Que lo disfruten. Bueno, continuando, como veníamos trabajando ya, o veníamos charlando en estos encuentros anteriores, perdón, en este encuentro anterior, sobre sonatas de Beethoven, acá con mis compañeros y colegas y amigos, vamos a seguir como un poco analizando, un poco charlando, un poco recorriendo, y para este encuentro elegimos 3 sonatas, en particular del segundo periodo de Beethoven. Una es ahí, Apasionata, maravillosa, Los Adioses y Claro de Luna. Y lo que yo quería un poco comentar, vamos primero empezar a armar como algunos paralelismos entre las 3. Primero que las 3 tienen nombres, y tienen nombres que tienen su connotación. Entonces yo estaba como buscando ahí si las historias amorosas, pero Fernando me dijo, no, corta la versión, no hay historias amorosas solo en este espacio. No lo sé, no lo sé. O sea, yo lo que dije que yo no estaba tan imbuido de la biografía de Beethoven, había en sí una historia detrás, ¿no? Pero que bueno, que sí, o sea, que el tema del amor está dando vueltas, obviamente. Sí, para él. Yo lo relativizo, Yo creo que él se enamoraba de mujeres imposibles para que lo dejaran tranquilo. Creo que no se enamoraba de ninguna mujer posible. Y cuando uno piensa cómo maltrató a su cuñada, ¿no? Que se quedó viuda, y cómo la psicopateó, como diríamos hoy en día, uno piensa, bueno, ¿qué relación podía tener posible con una mujer? Y uno relativiza esa chance, ¿no? Creo que él tenía un concepto de mujer llena de virtudes, ideal, y cuando realmente aparecía alguien dentro de ese modelo, era una mujer que ya estaba casada o pertenecía a la nobleza. Claro. La idea de imposibilidad me gusta ahí, José Luis, o sea, la idea de la amada inmortal, digamos, o sea, tan inmortal que es intocable, tan inmortal que no vive, digamos, o sea, está en una carta, está en un sueño, pero no está en la cotidianeidad. Bueno, pero él se enamoraba de eso, en definitiva, porque la idea de enamorarse de algo, digamos, ideal. Sí, como perfecto, inalcanzable, ideal, o sea, no de carne y hueso, o sea, no alguien con defectos, con mal humores, con buenos días y malos días, sino como era él, idealizado. seguramente. Y como era él, seguramente. Seguramente iba a ser insoportable, ¿eh? Debía ser realmente insoportable. Seguramente era una persona con muchas dificultades de relación, en el sentido de que, bueno, también entramos en la historia del sobrino, que también se las traía al sobrino, pero él también se las traía con el sobrino, o sea, te habían juntado el pan y las ganas de comer, eran difíciles ambos. Y después, cuando hablas de toda la relación que tenía con los editores, con los mecenas que le daban plata, pero él se enojaba porque se la daban, pero la necesitaba, era complicado. O sea, hay un mundo ideal en Beethoven tan profundo, tan una mirada de la humanidad tan alta, tan alta que de alguna manera la vida cotidiana le queda corta, le queda chica, digamos, ¿no? Es así como él puede sublimar. O sea, vos no escuchás, yo siempre digo que vos no escuchás en Beethoven un ápice de su sordera. O sea, vos en la música de Beethoven no escuchás a un hombre sordo, escuchás a un hombre que escucha enormemente. Tampoco escuchás a un hombre con cirrosis, que la tenía y era grave. No escuchás a un hombre enfermo. Escuchás a un hombre con una vitalidad enorme, que se enoja mucho y que se alegra mucho. Pero por eso digo que Beethoven en sí no habla mucho de él como él, no está sufriendo, padeciendo, uy, mirá, no escucho, uy, mirá, tengo cirrosis, uy, mirá, me duele la panza. La mirada es hacia otro lado, como la mirada de la mujer, no es a esta mujer, es hacia la mujer, ¿no? La mujer inalcanzable, sí. No es confesional. La fraternidad, la república,
son los abstractos, ¿no? Sí, Es muy sí. interesante ese Y concepto, porque se desprende mucho de su relación con la música y su producto musical. En este segundo sí, periodo, es principalmente, porque total este segundo periodo es el periodo más egoico, es el periodo más en el que el Beethoven héroe, y es el periodo en que Beethoven es consciente de ser Beethoven, claro. Totalmente, Sí, sí. Sí, fundamentalmente. como que se dio es cuando se cuenta. separa, totalmente, cuando se separa de los maestros y se construye y además empieza a poner toda su subjetividad en las obras. Entonces ya no intenta seguir escuelas ni responder, sino es un yo enorme puesto en las obras. Y eso también, digamos, eso también se trasluce en los nombres, ¿no? Porque, digo, en estos nombres que estamos viendo, si bien, claro, de Luna no lo pone él y de la Apasionata no lo pone él, pero hay algo que se sentía de ese sentimiento interior que estaba puesto ahí afuera, que es como novedoso, o sea, la exteriorización tan fuerte del sentimiento interior es algo que está marcando esta época y es como, supongo que es la novedad, así como, Sí, porque sí, aparte dentro de un fuerte sentido de la estructura, o sea, todo el siglo XIX instala el concepto de subjetividad, de todo el concepto de mundo interior, de inmensidad. Eh, Beethoven lo hace en el marco de sonatas y de variaciones y de estructuras, ¿no es cierto? O sea, ahí está la maravilla sí, de él, ¿no? Ese en perno eso histórico. En eso está, eso se va abriendo, porque es súper interesante. Estaba viendo, porque justo una de las sonatas estas que estamos eligiendo, y eso también quiero cruzarlo con lo que hablaba Fernando el otro día, que lo escuché en un cortito hablando del tema de las variaciones, pero justo Apasionata, el segundo número, es un tema con variaciones. Un poco por lo que decía Fernando, casi la base siempre termina siendo algo variar o contraste. Pero hay algo que es interesante a donde iba con este comentario, que es, vos tocaste el tema con variaciones y el tema de la apertura hacia otro, o sea, salir de la estructura. Y después lo vamos a ver ya en el tercer periodo, porque hay todo un escrito de Thomas Mann con Adorno sobre una de las últimas sonatas que tiene el tema con variaciones, y dice que el tema con variaciones le sirve a él como para abrir ya la estructura, o sea, como hay una lectura de eso a partir del tema con variaciones para no trabajar con una estructura cerrada, sino con una estructura que se va cada vez abriendo más. Y así que por ahí ¿no? Este ida y vuelta entre las estructuras clásicas y estas estructuras que de pronto se van como reinventando. Y con eso, claro, de Luna es importantísimo, me parece, ¿no? En el tema con variaciones, bueno, el juego de qué queda y qué cambia, en el caso de Beethoven, con Abel y demás, llega a puntos insospechados, una forma de cubismo en música que es virtuosismo realmente compositivo. Sí, Logra variaciones que están hechas sobre elementos casi imperceptibles a simple vista, a simple audición. No es el caso del tema con variaciones de la Passionata, que dentro de todo es un tema con variaciones respetando la misma unidad de tempo que la variación clásica, ¿no? Que digamos, tiene un arco de comportamiento bastante clásico todavía. Absolutamente. Absolutamente. Inclusive es un tema con variaciones bastante homogéneo, en el sentido que se toca con una sonoridad bastante homogénea. Sí, señor. Digamos, Sí, señor. ese coral de partida tiene una sonoridad cálida, legato, un ideal de belleza de sonido que luego en las variaciones no tiene por qué ser modificado. Hay un Tengo, juego que se mantiene.
sobre justamente lo que decías de la forma clásica de dos cosas. A ver, una es, redondeando esto que decías de las variaciones de la Passionata, que es totalmente clásico, es como un derrotero prácticamente mozartiano lo que hace, digamos, o sea, lo que es muy sorprendente en alguien, para mi gusto, ¿no? Como Beethoven, que generalmente cuando empieza una variación la desarrolla, o sea, acá la serie de variaciones se va desarrollando hasta llegar a una apoteosis o a una última variación de desarrollo grande, y como acá, abruptamente, con y Vuelve. retoma el tema de manera inesperada, porque venía, no sé si venía confusas o algo por así, de golpe Sí, empieza con las claro. negras letras del coral, cosa que es eh, muy osado, y ahí Impactante, viene la claro. segunda parte, ¿no? O sea, muy osado hacer algo que viene de una subdivisión, se va subdividiendo, y de golpe vuelve al comienzo, ¿no? Como nada, y que el oyente tiene que estar, ¿qué pasó? Se detuvo todo, ¿no? Y esto que justamente cuando hablábamos de estructuras abiertas en Beethoven, o de estructuras, eh, Beethoven siempre va a trabajar desde una estructura abierta, por más clásica que sea, pero todo lo que va a abrir de la estructura es desde la propia estructura, nunca va a ser rompiéndola, ¿se entiende? O sea, es siempre desde la organización férrea eh, de su cultura. O sea, él es un hombre a mi gusto, ¿no? O sea, me cuesta mucho, me asusta a veces definirlo como romántico. Para mí es un hombre, guarda, obviamente lo es, pero es un hombre que viene del clasicismo y cuyo trabajo siempre está apoyado en una gran confianza en lo dado. Y desde lo dado puede abrir. Nunca es de esto lo dejo y empezamos de vuelta, ¿se entiende? No, 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 Y no en rompe esto con la mismo, ¿ves? O tradición. sea, hace unas variaciones, son estrictamente clásicas, pero de golpe vuelve al tema de una manera, ¡oh! ¿Cómo fue que esto no sería clásico, pero es orgánico igualmente? O sea, él se las arregla para que todo sea orgánico dentro de él mismo, ¿no? Eso era bueno. No, estaba pensando que el efecto es como cinematográfico. ¿Viste cuando vos tenés esas películas de acción que vienen como que hay un momento que no podés darle más, o sea, más velocidad a la imagen? Entonces lo que haces es poner un movimiento lento, o sea, pones esas cámaras en movimiento lento y, o sea, como para hacer una especie de paréntesis en ese momento que es crítico para después volver a retomar. ¿Sí? O sea, esa es mi sensación, como una especie de efecto que después es típico cinematográfico, así como venir con mucha velocidad, mucho material, mucho, etcétera, y de pronto ese movimiento que todo parece estar frenado. Después Sí, volvés pero, al... pero cuando vuelve el tema, lo hace en forma ya recortada, porque hace un juego de registros, hace un pase a la voz inferior del tema, Exacto, trabaja sobre eso. No, ya exacto. no es el coral de una forma No, prolijamente presentada. totalmente. Igual hay otra cosa que a mí que le estaba comentando hace un ratito a Fernando y que a mí me genera como dudas si hay algún estudio sobre eso, sobre esto, porque viste que casi todos los temas con variaciones en Beethoven tienen como un dejo de coral protestante. O sea, o en muchos de los temas, no, cuando toma un tema de Diabelli no, o otro tema de otro no. Pero muchos de los temas que hay en las sonatas, de los temas con variaciones, tienen esta sonoridad, parece un coral protestante, y después el desarrollo, ¿no? No sé si hay algo así como trabajado sobre ese tema o es si solamente una sensación interna, pero digo, podría plantear como cuando hace con temas de otros, que por ahí son más melodías folclóricas o algo así, melodías más populares, o sea, los temas sobre Diabelli son, o sea, son mucho más populares. Pero en estos me sorprende siempre esa sonoridad.
Sí, bueno, Hay algo, no sé, puede ser que sea himno protestante, pero que totalmente de acuerdo que hay algo de lo hipnódico, de la hipnodia, de la sensación del dos tiempos, eh, lento y con una cierta solemnidad, no solemnidad pacata, ¿no? Sino generosa. También está eso en el segundo movimiento de la séptima sinfonía, con el pam, 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 con esas cosas tipo, como le decía recién con Aitana cuando hablábamos aparte, que nos habíamos confundido de Zoom, que después les contaremos. Eh, con esta cosa de la nota tenida, o sea, de la nota repetida, ya sea en la tónica o ya sea en la dominante. Por ejemplo, en las variaciones acá es muy claro ese dar todo el tiempo de dar vueltas sobre ese la bemol, que es la dominante de re bemol, ¿no? Que aparece casi como el canto permanente. Esto en la séptima sinfonía también se da con la nota, no me acuerdo si es la tónica o con la dominante, pero también, ¿no? Esta cosa como que se va generando todo a partir de esa nota repetida, va cambiando los acordes, ¿no? Algo que bueno, lo hace muy usado. no me parece que Beethoven haya vivido en una sociedad libre. Él vivió en una sociedad que tenía fuertemente militarizada, Sí, claro. imperial. Entonces creo que la procesión, el cortejo, el coral, son elementos sonoros culturalmente instalados, ¿no? Porque sus cuartetos, bueno, es el paso a la música instrumental del coro, de pronto hay una escritura que se siente orgullosa de ser germana y se siente orgullosa de ser la que es. ¿Sí? Y bueno, un poco lo que decíamos en las primeras veces que José Luis del tema de su apego por ciertos himnos burgueses, por cierta música militar o una música de iglesia, ¿no? Algo que representa un poco al pueblo cotidiano, ¿no? A lo popular. A eso quiero ir, ¿no? Que ellos tienen un orgullo de pertenecer a una tradición musical fantástica. Desde el medioevo llega, digamos, esa tradición y que a eso él creo que no renuncia. Él va más allá, pero no como una ruptura. Totalmente. Yo por eso Totalmente. no lo considero romántico a Beethoven, lo considero impulsor de elementos del romanticismo, Exacto. Está muy bien. pero no lo considero un músico romántico en cuanto al encuadre cultural de él. Claro. En ningún momento él hubiera adherido, me parece, a la filosofía romántica, al estilo de vida. No lo imagino a Beethoven adhiriendo a los usos y costumbres del siglo XIX. Creo que se quedó en sus parámetros de comportamiento, tanto en la vida como en la música. Sí, sin duda. Sí. Y siempre Sí. su subjetividad está al servicio de un mensaje universal. No es como, por ejemplo, podría ser un Tchaikovsky que, maravilloso, pero que por momentos es absolutamente autorreferencial. Habla de él, de él, de él, y de sus dolores, de sus torturas, de sus dificultades. El mismo Schubert por momentos, mismo Schumann por momentos, Chopin. Claro, o sea, Beethoven, o sea, todo lo que puede, el impulso romántico, como muy bien decís vos, está llevado siempre hacia un mensaje mucho más universal, mucho más enorme. Por eso esto que decíamos de la fraternidad, la mujer, ¿no? O sea, no este tema mío personal, ¿no? Sí, fíjate que eso lo retoma Liszt, lo retoma Wagner en el romanticismo, pero dando la espalda a la estructura formal, dando a los procedimientos del siglo XVIII. Digamos, Exacto. retoman ese ideal de llegar a las masas, a una humanidad abrazada por altos ideales, pero no con comportamientos que ya no son los de Beethoven, Sí, que ya sí. son otros. Hay todo un tema ahí alrededor de cómo, bueno, me estaba acordando recién cuando hablábamos justamente, hablando de himnos, me acordé de maestros cantores hablando de Wagner, que también es todo un homenaje a la tradición germana,
orgullo de ser germano, ¿no? Es un homenaje. Igual, nada, hay algo Schumann en los David Gull. Sí, por supuesto. yo pienso que siempre tengo la teoría que la estructura, o sea, sonata responde muchísimo a la estructura del habla de los alemanes, porque, porque siempre, digamos, en la oración en alemán, viste que sí cerrás con el verbo, o sea, como que la oración ya desde el principio tenés que saber a dónde vas. Y para mí la sonata siempre tiene eso, como que desde el principio sabes a dónde vas. Hay un elemento Y de él en lo idiomático que es muy importante, porque él concibió su técnica pianística sí. a imagen y semejanza de la prosodia de su idioma. Ah, eso es súper interesante, no sabía. Porque y parte él, eso está escrito en anotaciones sobre libros de técnica, de Kramer y demás. La sílaba larga y la sílaba breve significan un gesto pianístico. Y la búsqueda del peso y la búsqueda del movimiento, del abolir el punto nota, digamos, yo digo punto nota, digamos el concepto de dedos que bajan prolijamente sobre un perlado, él jamás hace alusión de la igualdad sonora del perlado y de la perfección de cada sonido, sino que él concibe, en la medida que va creciendo como pianista, estructuras gestuales que corresponden a una prosodia. Eso es Claro, muy... yo siempre pensé qué bárbaro, porque siempre mi sensación cuando analizaba, yo decía, esto está pensado a partir de la cabeza, digamos, del lenguaje, de su lenguaje, porque, digo, esa como diré, o sea, concepto de conducción, voy hacia allá y ya lo sé, parece como desde el principio que sabe que va hacia allá. Pero Nosotros, voy a sí, esto, él no puede plasmar esas estructuras musicales tan idiomáticas sin una gestualidad técnica que la acompañe. Entonces, él en sus anotaciones hace hincapié en que un sonido tiene que despegarse del otro y tiene que haber un levantamiento de muñeca y los cruces de manos. Está buscando amalgamar los sonidos de como acuerdo si a fueran palabras, digamos. una gestualidad que los incluye y la técnica tiene que formar esas, entre comillas, palabras. Son Claro, estructuras musicales que requieren de un gesto, no requieren ya de una prolijidad claro. de acuerdo al concepto del siglo XVIII, que él mismo dice, esto es antiguo, cuando lo escucha a Mozart, es maravilloso, pero es anticuado. Claro. Esa Eh, limpieza, digamos, es como, sí, claro, Hay algo de lo que decís que tiene que ver con cómo hablar con los dedos, ¿no? O sea, como pronunciar con la mano, pronunciar con la pero mano. él, pero él escribía la sílaba larga y la sílaba breve de acuerdo a los pies rítmicos, en series de semicorcheas, que vos decís, bueno, uno en primera instancia, ¿qué hace? Hace una serie de semicorcheas métricamente equilibrada. En Equilibrado. cambio, él habla de que tiene que aflorar una melodía de algunas notas que hacen punta y en algunos intervalos que se van formando. Él subdivide en inflexiones que requieren un gesto. claro, la construcción de la inflexión y la construcción de la cadencia que tiene que ver con la Muy Como en el garganta. habla, interesante. exactamente como en el habla. Mira, yo estaba leyendo, les cuento, o sea, rápidamente, porque viene al caso, un libro de Kofi Agabu, que es un musicólogo, o digamos, un semiótico de la música, que es muy, muy interesante, africano, magnífico, y que él habla de varias cosas de la semiótica musical, y entre ellos habla de los modos de conducir, y habla del modo de habla, modo de canto y modo de danza, ¿no? Y justamente dando el ejemplo, viene al caso, que daba que el modo de habla, es el modo del recitativo, el modo del arioso, el modo que es característico de ciertos motivos beethovenianos, ¿no? O sea, Claro. como no ven
permanentemente está articulando y hablando, ¿no? Cuando el modo de canto está es un poco más schubertiano, mismo Beethoven también lo tiene, ¿no? Y el modo de danza es algo que ya sale de lo vocal para hacer solamente movimiento, ¿no? Muy interesante. Y acá, bueno, como modo de habla, da justamente ejemplos de Beethoven, permanentemente, ¿no? Sí, y fíjate que ando a propósito ya de este segundo periodo y de la Claro de Luna en particular, él ya nos da recomendaciones de sonido, de pedal, de legato, o sea, se aparta cada vez más de un modelo de instrumento de teclado liviano, articulado, veloz, ornamentado, que nos llega del siglo XVIII, y nos dice que el claro de luna se tiene que tocar delicadísimamente y sin sordino. El sordino es el apagador, o sea, Ah, sin sordino significa con pedal. Claro. Entonces ya está pidiendo de antemano un sonido, una sonoridad. Ya por primera vez nos pide que utilicemos determinados pedales, que no son exactamente los pedales del piano moderno, tienen otra alcance, ¿no? Pero él ya no acepta un sonido de teclado tradicional, sino que trata de crear esa transfiguración del sonido. Es muy importante el primer movimiento de la sonata Claro de Luna. Estamos viendo el tema con variaciones y yo pensaba que incluso hasta Claro de Luna, ese primer movimiento, dos cosas tengo en la idea del pasado. Claro de Luna, ese primer movimiento, casi, o sea, yo sé, Fernando, que vos lo pensás como una sonata, pero tiene mucho de tema con variaciones, porque ese tema va pasando, también no está variado en el sentido tradicional, pero está como reinterpretado en distintas tonalidades, está reinterpretado a veces siendo la quinta, a veces siendo la tercera, o sea, como que va cambiando de
y en ese caso es muy sencillo, es la nota repetida casi. O sea, la nota repetida y después el descenso. Y o sea, nada, ese conjunto de variación en lo pequeño y variación también en lo grande y en esta repetición, ¿no? De la forma. Me gustaría igual que, nada, tu comentario, porque yo sé que vos tenés otra imagen de ese primer movimiento. No, no es contradictorio con el tema de la variación en sí. A ver, hay siempre lo que añado siempre, lo que sabemos, ¿no? Que hay como una diferenciación entre lo que es variación y desarrollo, ¿no? Pero a veces ¿cómo se llama? Esas diferencias se juntan, hasta dónde variamos y hasta dónde estamos desarrollando. El desarrollo implica una evolución hacia otro lado, un cambio hacia otro lado, y por ahí la variación, al menos la ornamental, se queda en el propio registro del tema. Y en Beethoven es difícil que él se quede alguna vez realmente en algún lado, ¿no? Las mismas variaciones ornamentales puede ser, al comienzo van llevándote, pero siempre la idea hasta que decían de apertura va permanentemente. No, yo en el Claro de Luna, más allá de que el movimiento interno puede tener algo de variación, Perdón, porque... aclaro, no es un tema con variaciones, eso está lejísimo de ser un tema con No, variaciones. lógico que Pero no lo digo, es. no, para aclararlo, pero la idea era esta de que por ahí en el análisis, o sea, analizarlo comparando las variaciones, es mucho más fácil para entender el concepto total de la obra a veces, o sea, como ver Sí, esas repeticiones y cómo se transforman. claro, o sea, en los procedimientos, lo que pasa en el procedimiento, cómo lo utiliza. Lo que pasa que de forma estructural, él es tan apegado, digamos, otra vez digo, a las formas que él sabe, ¿no? Que ese primer movimiento, podés encontrar un tema A, un tema B, que es el famoso el napolitano, pari, tara, tiri, tara. O sea, que no es nada, o sea, ni siquiera podrías considerarlo. En realidad es una declamación, parecería como un monólogo eso, como un monólogo, como el monólogo de Hamlet, ¿viste? El tipo está hablando. Pam, pa, pam, pam, pa, 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 pa. O sea, modo de habla, está contándonos algo, ¿no? Bueno, hay una transición pequeña y aparece tari, tara, que es un poco sobre el napolitano y sobre la sensible, que parecerá que estuviera en el lado de un tema B, sobre todo por la tonalidad que aborda, ¿no? Y después aparece toda una secuencia que parece una transición, que podría ser, entre comillas, el lugar del desarrollo, para retomar otra vez el tema y reexponerlo. Y el B aparece modificado en la tonalidad original, entonces decís, a ver, entonces lo pensó como un B porque vuelve a la tonalidad original. O sea, más allá de que no lo sea, pues cuasi una fantasía, no deja de estar organizado él para poder, o sea, él hace pie, ¿no? Que esto es lo maravilloso, siempre hace pie en lo que sabe para poder renovarse. ¿Se entiende? Hago pie en lo conocido para decir algo nuevo. Y esto es lo interesante, ¿no? O sea, lo lindo de él. Por eso decís, no es que sea una forma sonata, pero que la dibuja, te la dibuja. ¿Me entendés? Sí, Y de sí. todas maneras pensemos una cosa, que él ya en este periodo tiene su atención puesta fuertemente en la cantabilidad italiana. La ópera está llegando desde Italia y la línea de canto es fundamental. La melodía acompañada es algo que a él no le resultó, no le fue dado naturalmente, y es algo que él lo construye. Y este primer movimiento de esta sonata tiene un poquito, yo creo, eh, la resonancia de una cantabilidad lírica, de un arioso,
Y Yo sí, creo que esos sí, puntillos están lejos de ser marciales totalmente. o Son, procesionales. Claro. Yo son creo que expresivos, tiene la declamación lírica con un acompañamiento que podrían ser cuerdas. Es totalmente. pre-belliniano, digamos, Sí. como sonoridad. Sin duda, el Entonces, a acompañamiento nosotros, es- perdón, el acompañamiento es prácticamente el acompañamiento a cavatina. bueno, entonces ahí está. Entonces, eso las recomendaciones de pedal, de sonoridad que nos pide delicadamente, todas las recomendaciones no son de tipo ni estructural ni formal, de tipo expresivas y nos pide en el sonido pianístico un trabajo. Él nos exige lograr sonoridades absolutamente construidas, no espontáneas. Digamos, Y, él nos exige, Totalmente. pianísticamente nos pide muchísimo y nos pide llegar a los límites de la cantabilidad de un instrumento de teclado, lo cual para la época es algo bastante, digamos, osado, bastante nuevo, bastante novedoso, ¿no es cierto? Ya estamos a las puertas de lo que luego hará Chopin. Totalmente. a mí lo Exacto. que me llama la atención es que el tercer movimiento, ¿sí? De ahí de Claro de Luna, tiene como el carácter como si fuera el primero. Es como si de pronto hubiera rearmado casi la secuencia de los movimientos, pero nada, es como, parece, o sea, de hecho la forma del tercero es una forma sonata, y tiene como ese carácter del impulso del primero, ¿no? Entonces es como o sea, en general, vieron la forma sonata, siempre uno empieza arriba y termina arriba, como hay un amesetamiento en el medio. Y este no, es todo hacia el punto, digamos, me da la sensación como que va todo en una especie de gran creciendo, así como ir cargando, viene desde abajo y va creciendo hasta el tercer movimiento. Sí, Eso me parece un cambio. pero Sí, fíjate que pide agitato. O sea, ya la estructura le queda chica en el sentido de que no le interesa solamente como, eh, alegro, digamos. como justificación de su construcción. Él, él pide agitación. Ya estamos en el siglo XIX y ya tiene una rítmica Sí, de ruptura. Ya Exacto. no es rítmicamente equilibrada. no, 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 Es no. absolutamente contrastante. Ni que decir la acentuación, ni que decir la articulación. Es una obra que tiene, hablando del tercer movimiento, ¿no? Que tiene un recorte nervioso en su devenir. Sí. ¿No es cierto? No está Sí, compensada sí, en sí, forma porque vas por el clásica. acorde y después el ataque así, con, violento. Está, Bueno, a eso quiero llegar, ¿no? Entonces ahí sí que estamos ante una actitud ya romántica. Para mí es una sonata muy italiana. Yo la considero como una sonata que tiene una sonoridad que viene del ánimo italiano, del agitato, del sí, arioso. Me parece que él mira mucho hacia Italia en esta sonata. Es una sensación mía, ¿no? Que, digamos, el agitato, la stretta, la urgencia, viene más de Italia que del norte de Europa. y Eh, ese así, o sea, tu idea es que está como más relacionada incluso con un discurso operístico. digamos, la Europa del Sur expresa el apasionamiento apurando. La Europa del Ah, Norte se toma tiempo para expresar su apasionamiento. La reacción inversa, ¿no? Digamos que cuando uno escucha Brahms o autores netamente del norte de Europa, uno ve que cuanto más apasionado, más claro. necesita Está, decirlo, tomarse el tiempo para decirlo, porque es muy importante. El concepto italiano del apasionamiento es la velocidad, es la stretta, es la agitación. Por eso claro. cuando me toca hacer la clave de luna, pienso en un modo absolutamente subjetivo, emocional, pero justificado, pienso en una obra con ribetes de música del sur de Europa y no del norte de Europa.
de acuerdo a una Interesante. tradición más del sur Sí, que sí, del sí, norte. sí. Interesante. Interesante como propuesta. Hay algo de esto que decían, que decías, Aitana, también de esta curva, ¿no? Que empieza en el arioso, que Jesús Luis dice en el primer movimiento, ¿no? Movimiento. Que es absolutamente, no es estático, pero es posado, digamos. O sea, pasa de todo, pero hay mucha de Sí, posarse, muy de cavatina, ¿no? De sentarse a contar una historia, lo que le está pasando a Norma, lo que está pasando a Lucia o lo que sea, ¿no? Este segundo movimiento que después es una danza, es un modo de danza, piram, sí. taram, tarim, taram, con las síncopas. Y luego esto que dice José Luis, comparto completamente la idea de la estreta, como que de golpe hubiera habido entre la contemplación y la danza algo de la urgencia, algo de que quedó atrás y que hay que apurarse por recuperarlo, ¿no? Y hay algo de la Bueno, urgencia y la detención abrupta. Este último, lo que decís, la ruptura, ticaraca, 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 pam, pam, y está en el último tiempo pegar ese golpe, es Sí, absolutamente novedoso, es como que pero a la vez, una vez expuesto, se encarga de afirmarlo de tal manera que se asienta en la oreja, como para que entonces, bueno, la estructura es adversamente clásica, es un golpazo, una cachetada, pero una vez que la repito, después la ahí trato está como la. una forma sonata impecable, ¿no? O sea, Claro. sí. es desprolijamente impecable, digamos, en ese sentido. La, la cavatina, como vos la llamás, digamos, para dar una imagen certera, ¿no? La cavatina presupone la detención de la acción escénica, ¿no? No puede haber Sí, acción escénica sí, al hay. momento del área. El área es un pensamiento. Y el Beethoven de esta época, que va abandonando lo empírico de su primer periodo, que es la proporción, la tonalidad, lo corporal del arte, proporciones, estructuras, tonalidades, percepciones, digamos, lo escolástico por empírico, quiero decir, ¿no? del arte, Sí. y va hacia lo mental del arte. Yo creo que el segundo periodo de Beethoven está caracterizado por fuerza mental. Entonces, ya, digamos, su saber componer, su saber generar estructuras, cede el paso a un proceso mental muy intenso. Digamos, aun cuando pide la quietud del primer movimiento, la quietud de Luna, nos está pidiendo una quietud absolutamente activa,
Claro. Fuertemente mental. Digamos que él está en un proceso de búsqueda de intensidad mental en este segundo periodo de su creatividad. Entonces, el adagio sostenuto, nos pide quedarnos quietos, pero es una quietud absolutamente intensa y activa. Totalmente, totalmente. Casi te diría que es como, y vuelvo a lo del monólogo, me gusta de pensar que es como una quietud shakespeariana. O sea, cuando Hamlet dice su monólogo, no está pasando nada activamente, digamos, en escena, no se está peleando con nadie ni se encontró con el fantasma, pero lo que está diciendo, lo que le está pasando por dentro es lo importante, es la acción interna, que Lo es mental, fundamental. Es lo su mental. discurso, ¿no? Su discurso. Y en el último movimiento es el desate, por ahí, volviendo a la idea italiana tuya de la idea de italianidad de esta sonata. Es una Un poco el último. percepción mía. Sí, sí, es el gran finale, ¿no? O sea, el final en donde ahí sí pasa de todo, ¿no? O sea, hay un movimiento enorme. Y es una sonata que no puede ser tocada con la técnica del siglo XVIII. Ya nos está pidiendo, ya está octavando la voz, la mano derecha del adagio sostenuto, ya trabaja en octavas, trabaja con trillos, requiere de ajustes, requiere de desplazamientos. El, el tercer movimiento con esos acordes súbitos, fortes, acentuados, requiere desplazamiento, requiere de movimientos que tienen que ver con el peso, con el gesto, con la entradilla de la mano. Ya hay un concepto de técnicamente, digamos, avanzado de su forma de comprender el piano. Un poco del Chopin y del Liszt que se viene. Lo precede, sí, claro. No, yo pensaba que hay un par de gestos en ese último movimiento que se parecen al último movimiento justamente de lo que estábamos viendo de los adioses. Esa alternancia también entre esos acordes rápidos y furiosos y algún gesto melódico, digamos, así como contraste. Sí, pero extrañamente los adioses técnicamente es un poco más clásica. El tercer movimiento, si hablamos del tercer movimiento, Sí, el tercer movimiento. Tiene una sonoridad mucho más limpia, no tiene estos... Sí. La mano izquierda tiene una hechura más limpia. La tonalidad en la que está compuesta son escalas que requieren un pianismo más tradicional respecto a este agitato de la Claro de Luna.
porque además la Claro de Luna con esa quinta en el bajo que se repite, genera como esa suciedad y el otro no tiene más. Y en el extremo grave del piano, digamos, recorre el piano como un saxo, ¿no? No tiene ninguna prolijidad en ese sentido. Los adioses están un poquito más dentro de los parámetros de una escritura pianística más tradicional. Yo creo que los adioses, por ejemplo, tienen una rítmica muy tradicional y tienen una sonoridad clásica. Que fue compuesta luego de la Passionata, pero es más clásica respecto a la Passionata como sonoridad. Sin duda, sin duda. Digamos, es un pianismo bastante más clásico. Organizado. Sí. Sí. Bueno, ¿les parece por hoy nos vamos despidiendo? ¿Sí? Me hubiera quedado hablando hasta mañana con yo le corté la inspiración, dije, bueno. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a vos, Marina. Muchas gracias, Marina.